Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Queridos amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, hoy traigo para ustedes un mensaje de la palabra de Dios, principalmente para aquellas personas que me escuchan por primera vez y que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. El tema que he preparado es el Salvador y los salvos. Sabiendo que el Salvador es nuestro Señor Jesucristo y los salvos son todos aquellos que ya le han recibido en su corazón o aquellos que posteriormente crean en Él y le reciban en su corazón para que Él los salve. Y en este tema se generan algunas preguntas muy breves, las cuales daré respuesta a través de la palabra del Señor. La primera pregunta es, ¿quién puede salvar? La respuesta es el Señor Jesucristo. Y eso lo confirma la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que a causa del pecado original de Adán y Eva, pues todos nosotros hemos sido contaminados por ese pecado original. Y la Biblia dice también que pues somos pecadores perdidos y que el pecado nos domina a todos. Pero dice esta hermosa palabra que Jesucristo, el único que puede salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre, cuando está lejos de Dios, cuando no le obedece, cuando anda en sus propios caminos, pues se encuentra perdido precisamente porque no le conoce. Pero hoy tiene que saber que el Señor Jesucristo le anda buscando para salvarlo, para darle vida eterna. Por eso Él es el único que puede salvar al hombre. Y también dice la palabra en San Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera que lo que Dios quiere es salvar al hombre, no condenarlo. Pero el hombre es el que decide, ¿verdad? Cuando reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, viene a Él, le pide perdón y el Señor lo salva. Entonces, el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, dice, ¿a quién salva? La respuesta es a todos. La voluntad del Padre es que todos sean salvos. Y en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La voluntad de Dios está clara. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero los hombres tienen que venir al conocimiento de la verdad. Tienen que saber que hay un solo Dios, no hay dos o tres dioses. El Dios que creó los cielos, la tierra y el mundo y los que en él habitan, ese es el Dios que el hombre tiene que conocer y obedecer. Y dice que el único mediador, el único que nos puede poner en paz con Dios y con los demás, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la voluntad del Padre es que sepamos esa verdad. Y en la actualidad, como en otros tiempos, pues la gente ha sido engañada y ha sido confundida. Pero hoy usted tiene que saber que hay un solo Dios y un solo mediador, un solo Salvador, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso Él es el que puede salvar a todos los hombres. Tenemos que venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento para que Él pueda salvarnos y vivir con Él para siempre junto a Dios por toda la eternidad. Otra pregunta, la número 3 dice, ¿cómo es que salva? Bueno, el Señor salva completamente y eso lo encontramos en 1 Corintios en el
en el capítulo 15, versículo 57. Allí la Biblia dice que el pecado produce la muerte eterna, pero que gracias a Dios, mediante el sacrificio, o sea, mediante la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios ha roto esas ataduras del pecado y de la muerte, de tal manera que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y Él nos perdona, pues hemos sido salvos ya del pecado y de la muerte y encontramos esa completa salvación que el Señor Jesucristo nos da para todos, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer al Señor. Y en Hechos 17:30, en la segunda parte de este versículo, dice: ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos que venir al arrepentimiento, pedirle perdón al Señor Jesucristo y Él nos salvará. Pregunta siguiente, dice: ¿cuándo salva? Siempre que el hombre se disponga a rendir su vida a Él, el Señor está dispuesto a salvar su vida, a perdonar sus pecados, pero tenemos que reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Hacer lo que Dios manda, obedecerle para que Él pueda perdonarnos. Entonces, queridos hermanos, si el Señor salva siempre, pues nosotros debemos de confiar en Él. Así lo dice su palabra. En 2 de Corintios 2:10 dice que cuando que Dios nos ha salvado y nos ha protegido muchas veces de la muerte y de algunos otros peligros, cuando nos hemos enfrentado a graves peligros, Él nos ha salvado y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Pero lo importante, dice la Biblia, lo importante es que creamos con todo nuestro corazón en el Señor Jesucristo y que sepamos que Él puede salvarnos completamente, ¿verdad? Él puede salvarnos siempre. Y que lo importante es que creamos que nos seguirá cuidando y nos seguirá protegiendo de la más grande muerte, y la más grande muerte es la muerte espiritual, pues el Señor nos salva de esa muerte si nosotros le reconocemos, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos salvará. Reconozcámosle para que Él pueda perdonarnos y pueda salvarnos, como dice su palabra. La pregunta número 5 dice: ¿por qué puede salvar? Él puede salvar porque Él vive para siempre, dice Hebreos 7:25, y por el sacrificio que Él hizo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, Él no cambia, Él no varía, ¿verdad? Y dice que por eso, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él puede salvarnos, porque Él vive para siempre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y en Marcos 2:10 también nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el único a quien Dios le ha dado el poder y la autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. No hay ningún otro. Si alguien ofrece salvación por ahí, es un mentiroso, es un usurpador, un engañador, y por eso será castigado. Amado amigo que me escucha por primera vez, tiene que saber usted que su salvación ya está pagada. Su salvación ya la pagó nuestro Señor Jesucristo, y solamente usted tiene que aceptarla o rechazarla. Pero usted decide. Si usted la acepta, vivirá para siempre. Si usted la rechaza, pues tendrá que morir para siempre alejado de Dios y tendrá que ser juzgado para ser castigado. Mejor acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador y vivirá para siempre. Este es el mensaje que hoy le he entregado. Que el Señor les bendiga, y busque una Biblia, y tan luego como se abran las iglesias, busque una iglesia donde pueda reunirse para que siga aprendiendo de la salvación. Que el Señor les bendiga. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me